Bendecidos. Mañana, con el favor de Dios, hablaré un poco de Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante. Y de lo que la iglesia decía, hermanos, que era su necesaria tipo de vida, el permanecer juntos todos los días en la doctrina de los apóstoles. A ellos no les era un peso reunirse día a día, sino todo lo contrario, era un privilegio, y por lo cual ellos iban siendo santificados día con día por el lavamiento de la palabra y la comunión y el partimiento del pan, la Santa Cena, el tener favor con el pueblo. Y es que Dios usó eso para que estuviéramos hoy nosotros también aquí. Ellos perseveraron, y estar en un lugar con hermanos que tienen deseo de estar escuchando de la palabra durante jueves y viernes y sábado y domingo, y dijo Pastor Kenny, lunes, martes, miércoles. Amén, gloria a Dios. Esto proviene del Señor, no de nosotros. Nosotros quisiéramos hacer en nuestra naturaleza humana otra cosa, hermanos, pero el Espíritu Santo nos ha guiado a poder tener tiempos de palabra, y aún ayuda a los niños y a los bebés a poder estar ahí atentos. Tal vez creemos que ellos no reciben nada, pero la palabra de Dios tiene más poder que la incapacidad humana para penetrar en lo profundo de un corazón. Vamos a orar, hermanos, y a pedir a nuestro Dios ayuda para esta tarde. Amado Padre, te buscamos de nuevo, Señor, dándote a ti gracias por tus misericordias y tus bondades hacia con nosotros. Son innumerables, Señor, bendito. Son tantas, Señor, que aún nos hemos acostumbrado a tantas de ellas. Señor, aún nos acostumbramos a beber un vaso de agua y no darte gracias por el vaso de agua, Señor. Cuando todo es por tu misericordia, todo es por Cristo. El Señor recibió la maldición para que nosotros recibiéramos bendición abundante, Señor. Pero hoy quiero detenerme un poco, Señor, y te pido toques un poco nuestra mente, Señor, recordándonos cada acto de bondad, cada acto de favor, cada acto, Señor, de misericordia que has tenido para con nosotros. Al poder tener un hogar, al tener un matrimonio, una esposa, un esposo, unos hijos, el poder tener, Padre Santo, Señor, un lugar donde dormir, el poder comer, el poder, Señor, beber, el poder, Señor, andar de un lugar a otro, trabajar, pero sobre todo, Señor, el poder decirte Padre por Cristo, Señor. Y es algo que nos, Señor, es muy familiar con el paso del tiempo, pero siempre debería de asombrarnos, Señor. Siempre deberíamos decir como Isaías, estando delante de ti: ¿por qué no muero si soy inmundo de labios? ¿Cómo puedo estar delante de tu presencia sin ser fulminado? Porque eso nos llevará a ver a Cristo y entender el porqué de todo, Señor. Y nos llevará a poner nuestros ojos en Él para despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. No concedas a nadie, Señor, hacer su voluntad en familiarizarse con Cristo y su obra, sino por el contrario, Señor, que esto sea, Señor, un recordatorio permanente y persistente, minuto a minuto, hora tras hora, Señor, día tras día, hasta el último suspiro de estos cuerpos, Señor, mortales. Gracias, mi Dios. Sabes cuánta ayuda necesito para exponer tu palabra, y sabes cuánta ayuda también necesitan mis hermanos, Señor, para poder recibirla. Y, Señor, guárdame de las soberbias de mi boca, guárdame de toda obra de la carne, Señor, y ayúdame, mi Dios, a ser, Señor, útil. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros, en nosotros, y obrar, Señor, en nosotros. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Hermanos, hemos estado viendo, el tema es la perseverancia de los santos, pero la añadidura que hemos puesto ahí es por los méritos de Cristo. Y obviamente con esto, hermanos, mi deseo es abolir por la palabra el creer que puedo yo perseverar sin los méritos de Cristo. Podré un tiempo, tal vez años, pero tarde o temprano, hermanos, claudicaré.
Entonces, el añadir por los méritos de Cristo significa de una permanencia, hermanos, en ello y de una seguridad de ello a pesar de nuestras muchas caídas, a pesar de nuestras, hermanos, constantes iniquidades que podemos llegar a cometer por las obras de la carne que en ocasiones gobiernan. Cuando nos apartamos, como ayer decíamos, de tener comunión con el Señor por los medios de gracia, hermanos. A pesar de todo y de todos, el Señor ha prometido llevarnos a la tierra prometida. Nuestro Moisés no se quedó afuera, nuestro Moisés entró. Moisés se quedó afuera porque es una sombra de que la ley no nos puede introducir al cielo. Pero Cristo, hermanos, es el perfecto sustituto, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que traspasó el velo y habiendo vencido, hermanos, al pecado y a la muerte, nos llevará con toda seguridad al cielo. Mas sin embargo también, hermanos amados, sabemos cómo el diablo es el padre de la mentira y ha llegado a engañar a muchos que por tratar, hermanos amados, de manifestar algo que no está en ellos, pues viven vidas de doble moral, de hipocresía, y con ello tratan todo el tiempo, hermanos, de hacerse creer a sí mismos que están viviendo de la forma correcta delante de los ojos de Dios. Así que yo elegía unos textos entre tantos que quisiera predicar, porque si me preguntas cuál es mi versículo preferido, empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Pero este es uno de los mejores. Para mí la joya central en toda la palabra es Romanos 8. Y quisiera, para poder tener el tiempo de las sesiones que hoy tenemos, empezar a partir del versículo 14, hermanos, y el 15. Platicaba yo ayer con mi esposa con respecto a y ella como ayuda idónea me decía, bueno, recuerda, no olvides, me dice, a veces ella me dice, dales muy duro, pero ahora no, ahora me dice, no olvides el por qué nosotros podemos perseverar. Y yo le decía, yo lo he estado mencionando, es por Cristo, más. Y dije, ok, gloria a Dios, gracias, ayuda idónea, por recordármelo. Hermanos, probablemente porque el Señor sabe el contexto de muchos de los que estamos hoy aquí reunidos, de dónde han salido o dónde aún continúan. Y eso es, hermanos, una desgracia. No ver a Cristo como quien Él es, no ver a Cristo como el suficiente y perfecto Salvador y sustituto. Y no ver a Cristo como aquel, hermanos, por quien tenemos ahora una promesa de poder vivir en el Espíritu. Y justamente a partir del verso 14, hermanos, de Romanos capítulo 8, al verso 15, nos va a decir el Señor que el vivir en el Espíritu significa vivir como un hijo de Dios. Pero pon atención, el vivir en el Espíritu, hermanos, ¿no? No el vivir como un hijo solamente, sino el vivir en el Espíritu. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Hermanos, una de las porciones más maravillosas es que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y debemos recordar, hermanos, cuando el Señor Jesús, antes de ir al cielo, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu, que es la promesa, el Consolador. Se lo dijo a sus discípulos. Pero los discípulos también, hermanos, correrían el riesgo, como tú y como yo, de por las situaciones de la vida o por lo que ellos tenían por tradición, arraigados a la ley, no como nosotros, que el catolicismo romano, hermanos, no tiene el mismo tiempo que el judaísmo, o tal vez en nuestro contexto, en esta región, hermanos, la doctrina menonita. Esto tiene algunos siglos. Ellos llevaban miles de años bajo eso, hermanos. Y los últimos años, ellos ya prácticamente estaban imposibilitados de ser fieles religiosos porque los ancianos y sus costumbres habían llevado, hermanos, al judaísmo a algo imposible de lograr. Como hoy en día, que muchas religiones se vuelven imposibles de poder llevar. Y lo peor de todo, hermanos, que aún el cristianismo también por muchos maestros se ha hecho imposible de llevar. De tal manera que son estos engañadores que dispersan a las ovejas
porque se ven a sí mismas incapaces o se ven a sí mismas imperfectas y dicen, no, lo más seguro es que yo no soy una oveja del Señor, porque si fuera, yo no haría lo que hago, si fuera, no pensaría lo que pienso, si fuera, yo no hubiera hecho esta acción que mi maestro, mi pastor o mi mentor dice que ningún cristiano podría hacerlo. Entonces lo más seguro es que yo no soy cristiano, me voy. Cuando él está justamente exclamando ser un cristiano por aceptar su condición incapaz de poder hacer las cosas de manera perfecta. Y mientras el que no está dirigido por el Espíritu, el disfrazado, hermanos, por el exterior, dice, yo sí hago todo lo que Dios dice. Yo hablaba con una hermana que se compungía por su pecado, hermanos, y ella me decía, es que honestamente yo veo mi vida y lo único que veo es pecado. Yo no creo que pueda ser de Dios. Y le dije, mira, tu expresión es muy propia. Es muy buena reconocerte pecadora y es una evidencia que el Espíritu Santo mora en ti. Pero tu expresión puede llegar a ser pecaminosa porque estás negándote a la verdad de lo que el Espíritu Santo te está diciendo y te está señalando a alguien que puede asegurarte que ha cubrido tu maldad y tu injusticia. Por lo tanto, yo no puedo decirte, oh, pobre hermana, no te sientas mal. No, hermana, arrepiéntete de no creer al testimonio del Espíritu Santo. Eres pecadora, pero ahora tú debes saber por el Espíritu que hay un Salvador que ha pagado tu deuda y puedes vivir en paz. ¿Por qué? Porque dice ahí que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué tal, hermanos, cuando estábamos bajo el yugo de la religión? Y me refiero no a la religión que es por fe, sino a la religión de las obras, a la religiosidad. Cuando de pronto comías la galleta que mamá te decía que no comieras y tu boca llena de azúcar y mamá te preguntaba, ¿comiste la galleta que te dije que no comieras? Porque tenías temor de que dijera, eres un mentiroso o volviste otra vez a perderte. Te apartaste de Dios por la mentira. Estás incapacitado de ser salvado. Hermanos, porque vivíamos con una idea de que si yo obedecía a las obras de la ley, o yo, hermanos, cumplía a los 10 mandamientos, o yo hacía cualquier cosa que fuera buena ante los ojos de mis jueces, Dios estaba en paz conmigo y yo podía ser mi propio Salvador. Y por ende, si yo puedo ser mi propio Salvador, entonces no necesito a Cristo. Porque puedo salvarme yo solo, hermanos. Puedo hacer cosas buenas o puedo dejar de hacer cosas malas y no necesito redentor. Cristo no, ¿para qué? Yo lo puedo hacer. Eso es lo que la religión trata de hacer. ¿En dónde tienen a María los católicos romanos? Al centro. ¿En dónde tienen el púlpito en donde va la palabra? A un lado. ¿En dónde tienen al Espíritu Santo? Encerrado en un vaso rojo, hermanos. Y piensan que ahí está. ¿En dónde tienen cautivo a Dios? En su templo. En un templo de piedra. Y hermanos, todas las religiones hacen a un lado a Cristo, cuando Cristo es el centro de toda la Escritura. Y sin Cristo no hay manera de poder ser salvos. No es una manera, es la única manera. Y no es, mis amados hermanos, una doctrina de hombres, es la doctrina de Dios en la santa palabra que Él nos ha dado, hermanos. Entonces, el vivir en el Espíritu significa vivir como un hijo de Dios. Hermanos, y es muy adecuado que los hijos de Dios tengan que ser guiados, por supuesto, por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aún continuamos teniendo un cuerpo corrupto. Aún hay un tentador vivo y que sus ataques son muy eficaces cuando perdemos los ojos de Cristo. Muy eficaces. Hay mucho que ver, hermanos, allá afuera, mucho que oír, mucho mal que en realidad tiene un propósito de hacernos caer en pecado. No todo es pecado, no todo es malo, pero no todo es conveniente para nosotros. Entonces, hermanos, creo que nosotros no deberíamos pensar que ser guiados por el Espíritu Santo es una condición previa a ser un hijo de Dios. Porque es imposible ser guiado por el Espíritu Santo antes de ser hijos de Dios. Entonces, en lugar de eso, hermanos, nos volvemos hijos primero y luego el Espíritu de Dios nos guía. Y esto es hermoso, hermanos, porque el apóstol Pablo no dijo, como muchos de los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Él tampoco dijo, como muchos de los que leen la Biblia, estos son hijos de Dios. Él tampoco dijo, hermanos, como muchos de los que son muy patrióticos,
son hijos de Dios. Él tampoco dijo, como muchos de los que participan de la Santa Cena son hijos de Dios. Este texto, hermanos, está diciendo que si eres hijo de Dios, eres una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Y esto quiere decir, hermanos, que no hay nada que me pueda asegurar que soy hijo de Dios a menos de que sea guiado por el Espíritu de Dios. Y de inmediato, hermanos, el corazón legalista que llevamos dentro podría decirnos, no, pues seguramente este no es un hijo de Dios. Todo el tiempo se pasa confesando sus pecados y todo el tiempo tiene pecados nuevos con los que está peleando. Oh, ese es un hijo de Dios. Está peleando y cada día pelea con pecados nuevos. Es sanado del pecado pasado que se confesó, se arrepintió y se apartó, y ahora va a luchar contra un pecado nuevo. Es su proceso de santificación. Y podemos ver por otro lado a alguien que parece intachable, irreprensible. Hasta podríamos decir, creo que este hermano nunca peca. Hermanos, eso es algo muy duro, pero la realidad que en ocasiones la gran mayoría de los que parece que nunca pecan son los que más pecan. Y las almas quebrantadas y contritas son, hermanos, aquellos que están luchando por pecar menos cada vez. Y pueden, porque el Espíritu Santo, hermanos, no desecha como el Padre a aquellas almas contritas y humilladas por su pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? En estos textos es claro, hermanos, somos guiados con dirección. Hay una dirección, es Cristo. El camino es Cristo. Soy guiado en esa dirección a Cristo. Soy guiado al acercarme a Cristo. Soy guiado, debo ser guiado, hermanos. Soy guiado por un gobierno de autoridad suprema y soberana, que es Cristo, es la palabra. Soy guiado por la palabra. Soy guiado, hermanos, a no pecar, no a pecar. Soy guiado a pelear, hermanos, contra las artimañas del diablo. Soy guiado a procurar el bien. Soy guiado a eso, no de manera obligatoria para conseguir algo a cambio, sino soy guiado para cooperar, hermanos, con el bien del reino. Hermanos, no soy guiado para cooperar con los pastores solamente. No dice como muchos que son conducidos por el Espíritu de Dios deben cooperar con lo que sea que sus pastores digan. No, hermanos, el diablo es alguien que conduce, y cuando él entra en los hombres o animales, ustedes recuerdan, hermanos, el hato de cerdos que corrió violentamente hacia el barranco para caer al mar. Y cuando tú veas a un hombre que sale de lo que la Escritura dice, tú no debes ser guiado por él. Porque, hermanos, los falsos maestros que se introducen o que surgen dentro de la iglesia no siempre son aparentemente lobos. En ocasiones son, hermanos, gente que menos esperabas que fueran. Somos guiados, hermanos, por el Espíritu Santo para ir a la verdad que se encuentra en las Escrituras. Así que cuando vemos a un hombre fanático y salvaje, sea cual fuera el espíritu que está en él, no es el Espíritu de Cristo. Y cuando veamos, aunque suene muy duro, hermanos, es bíblico. Cuando veamos a una persona que contradice la Escritura, sea anatema. No importa lo que yo piense, aun cuando quiera ser más bueno que Cristo. ¿Sí les ha pasado como a mí? Que quiero dar una cuarta oportunidad cuando Cristo da 3 oportunidades en la disciplina y excomunión de la iglesia. O que quiero ser la hoja de higuera que cubre el pecado de mi hermano, y que como la hoja de higuera digo, no te preocupes, los hermanos han exagerado en tu pecado. ¿Quién adultera, hermano? No hay problema. Ven conmigo, todo bien. Hoja de higuera, tú no cubrirás su pecado. Él necesita ser guiado al arrepentimiento para que pueda ser perdonado paternalmente. Entonces todo lo que contradiga la Escritura, hermanos, debe ser tomado como anatema. Y esto no es un espíritu religioso, sino todo lo contrario, es un espíritu guiado por el Espíritu Santo. Es un hombre que está siendo guiado por la palabra de Dios, aunque en ocasiones la palabra de Dios es demasiado dura para nuestros oídos. Dirás, bueno, en el Antiguo Testamento, no, te diría en el Nuevo. ¿Qué tal Hebreos, hermanos, capítulo 10, cuando dice, si el que pecaba contra la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo crees que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por inmunda su sangre?
Y él agrega, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¡Wow! Hermanos, son versículos que están en el Nuevo Testamento hablando de todos aquellos que creen que hay otro camino, otra puerta, otra manera, o que pueden llegar como ellos bien les parezca. Es hacer, hermanos, de la Escritura no la máxima autoridad, sino tal vez una autoridad, pero no la máxima autoridad. Y a Cristo un camino, no el camino. Una verdad, no la verdad. Una vida, un tipo de vida, no la vida misma. Y eso puede ser muy sutil. Y el engaño puede ser, hermanos, abrazado muy fácilmente. Entonces, Biblia. Es lo que los reformadores querían hacer, Biblia. Queremos al papado romano extenderle nuestro deseo para que todos puedan tener acceso a la Biblia. ¿Cuál era la manera en que ellos controlaban? No, que no tengan acceso a la Biblia. Creo que el espíritu del maligno obraba en ellos porque sabía que si ellos conocían la verdad, ¿serían qué, hermanos? Verdaderamente libres. Entonces a ellos no les convenía eso. No lean, no la lean, no queremos que la lean. Y sé que entre ellos habían gente que creía que era lo correcto, que la Biblia fuera enseñada solo por sacerdotes, pero sé que también había ahí predestinados para ese tipo de acciones maléficas para tratar de que la gente continuara en la esclavitud, hermanos, de la religiosidad. Entonces surge una pregunta: ¿a dónde nos conduce el Espíritu Santo? Número 1, el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento. Nadie más, hermanos, porque hay dos tipos de arrepentimiento. Y yo no voy a hablar del remordimiento carnal, no. Dos tipos de arrepentimiento, tristemente, en el cristiano. El arrepentimiento que es guiado por el Espíritu Santo, que te lleva a confesar y arrepentirte del pecado sin que nadie te haya descubierto. Y el arrepentimiento cuando alguien te descubrió. El primero es por el Espíritu Santo. El segundo también porque Él permitió que te descubrieran. Pero tú te arrepientes porque te han descubierto. Supongamos que estás viendo en la computadora o el teléfono o algo que sabes que es pecado. Y nadie te ve. Duras un año y cada vez se va aumentando. Porque recuerda que el pecado es una gangrena, un cáncer que no se queda en el dedo pequeño del pie. Ahí empieza, y si no se corta ese dedo o se trata, se hace metástasis. Todo tu cuerpo es cáncer. Ya no hay cura. El pecado es igual. Entra por un hueco pequeño, por un dedo pequeño y va corriendo. La adicción a la pornografía, celos, ira, contiendas, mentiras. El pecado empieza un poco y va en aumento. Y hay muchos que llegan a arrepentirse porque descubren el pecado. Oh, amor, esposa, esposo, perdóname, sí, estoy arrepentido. Vamos a hablar con los pastores, mira, pequé. Pero ¿qué si no te hubieran descubierto? ¿Te hubieras arrepentido? Entonces alguien guiado por el Espíritu Santo es conducido al arrepentimiento. No puede vivir pecando deliberadamente, no porque no deba, porque puede, hermanos. Ahora en Cristo podemos pecar o no podemos pecar, pero no debemos de pecar. En Adán podía pecar o no podía pecar. En Cristo podemos pecar, pero no debemos de pecar. Eso es bajo el nuevo pacto. Pero entonces el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento con la más mínima mirada de desprecio, de desdén, de desamor, de falta de misericordia, la más mínima mentira, la actitud de amargura, de odio, de chisme, de murmuración, de contienda. Si eres guiado por el Espíritu Santo, lógicamente es santo, apartado de pecado y de mal, y Él pondrá incomodidad y peso en ti para que tú digas, he pecado. El problema no es estar confesando todo el tiempo tu pecado. El problema es no confesar tu pecado cuando pecas todo el tiempo, hermano. Ese es el problema, porque está hablando, hermanos, tu actuar o tu vivir, que el Espíritu Santo no está guiándote. Porque a diferencia de los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una fuerza creadora, ni un poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y Él está haciendo la obra en nosotros y está produciendo todo fruto que nosotros no podemos producir. Por eso, fruto del Espíritu, no fruto de la carne, obra de la carne, fruto del Espíritu. ¿Quién puede hacerlo, hermanos, bíblicamente hablando o de manera santa? Solamente el Hijo de Dios. Porque todo aquel hombre que no es un creyente por la gracia de Dios
no puede manifestar el fruto del Espíritu. Sería como estas papas que producen en los Estados Unidos, que la maestra pide a los niños para que salgan las raíces y resulta que nunca sale una raíz. Puede aparentar que es un fruto, pero no da más fruto. ¿Por qué? Porque no hay vida en realidad en él, no puede producir más. Es una semilla estéril, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre no puede amar si no es hijo de Dios, como Dios dice que amemos. El hombre no puede estar lleno de la bondad que solamente el cristiano puede tener. El hombre no puede vivir a la manera de cómo el fruto del Espíritu, hermanos, se manifiesta en los hombres a menos de que sea un hijo de Dios. Y tú me dirás, hermano, creo que ahí no estoy de acuerdo tal vez, porque conozco a una familia que en realidad, hermano, es tan buena que lo único que les falta es ser cristianos. Yo te diría, no, hermano, les falta todo. Todo. Moralmente pueden parecer buenos. Con amor, con paz, con gozo, ser pacientes, benignos. Sí, pero todo lo que hacen no es para Dios. Todo lo que hacen es para ellos o para los demás. No para Dios. Solamente los hijos de Dios pueden hacer esto porque son guiados. Tienen un guía, hermanos, que los lleva a hacer lo que es agradable al Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a pensar poco en nosotros y mucho en Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a pensar poco en nosotros y más en los demás. Eso es lo que logra una comunidad bíblica genuina, cuando yo me importo menos de lo que me importa mi hermano. Eso es lo que hace que haya servidores en la iglesia. Es lo que hace que haya misioneros. Un misionero, hermanos, que va a un lugar de peligro, tiene que morir antes de ir allá. Porque de lo contrario, él mismo se va a estorbar y el Espíritu Santo lo guía por amor, hermanos, a amar más al prójimo que a su propia vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nadie lo haría sin el Espíritu Santo. Es un fruto solo que proviene de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a pensar más en Dios que en nosotros, en la voluntad de Dios que en la nuestra. El Espíritu Santo nos lleva al amor, el Espíritu Santo nos lleva a la santidad, el Espíritu Santo nos lleva a ser útiles, hermanos. Eso hace el Espíritu Santo, si eres guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, porque Él dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Hermanos, muchas veces en el cristianismo, la persona que ha recibido la adopción divina se sigue sintiendo como esclava o como esclavo. Sigue viendo a Dios como alguien que lo adopta y que se siente como no hijo legítimo. Eso ha sucedido con hijos adoptados. Ellos no se sienten tan legítimos como el hijo natural. Pero eso es un error absolutamente, porque la palabra adopción incluye que aunque mi sangre no corra por ti, eres mi hijo legalmente. Y escucha esto, por eso el Señor dice, tú ya no tienes un espíritu de esclavitud para vivir en la hipocresía, en el temor, en amargura. Tú has recibido el espíritu de adopción con el que puedes decir, Abba, Padre. Hermanos, lo que ni un judío podía decir con libertad, ahora un gentil como nosotros podemos decir, Abba, Padre. Y esto a muchos no les gusta definirlo como papito, es como una falta de respeto. Pero la realidad es que tienes intención de que no nada más le digas, oiga, pa, o como en México se usa, apá, ¿no? O padre, no, que le digas como cuando tu bebé llegue y te dice, papito, ¿me puedes abrazar? Tengo miedo. Estamos hablando del Dios, hermanos, verdadero, del Dios todopoderoso. No de un padre que voy a ir a buscarlo y él va a decir, no me molestes, estoy en mi estudio en un momento de sermón. Estoy preparando mis sermones de la semana. No me molestes ahorita, ve con tu madre. Estamos hablando de un padre que siempre está disponible para nosotros en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Que no me dice, no, adoptado, no, que venga mi hijo legítimo. Eres de Israel, no. Entonces no, espérate, yo solamente tengo tiempo para los hijos de Israel. No, Él está diciendo, hermanos, que al ser adoptados, somos nosotros igual de amados que los hijos legítimos que Él tenía en un principio, los cuales le rechazaron. Y que tendrán que llegar a Él de nuevo por Cristo, no por obras,
sus rodillas se doblarán y llegarán como nosotros por Cristo solamente. Y tú puedes decirle Abba Padre, que es como si un hijo natural llamara de forma muy cariñosa a alguien en quien confía. Aunque nosotros no éramos hijos por naturaleza, éramos hijos de ira. Pero ahora puedo decirle, Padre, Padre. Por eso los discípulos decían, ¿cómo oramos? Ustedes orarán, Padre nuestro. Un judío escuchaba eso y quería matar a los hombres que hacían eso, siendo gentiles, o aún judíos que ellos consideraban traidores por seguir al Mesías. Pero tú puedes decirle, Abba Padre. Que la palabra, hermanos, que mejor acomoda es papi. Esa la dice una niña con miedo, un niño con miedo. Cuando corre al cuarto que tuvo pesadillas y llega con papá, y papá ¿qué hace? Lo abraza. O ¿qué pasa, hermanos, cuando peca tu hijo, tu hija, y llega corriendo con lágrimas y te dice, papi, ¿me perdonas? Pequé. ¿Qué le dices? ¿Le das un puntapié? ¿O le empujas? ¿Qué haces? Yo me pongo de rodillas y le digo, ay hijito, ay hijita, gloria a Dios, ven, vamos a orar, te amo tanto, bendito Dios. Hermanos, si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos siendo malos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos y es perfecto nos dará lo mejor. La relación con Él no es una relación cercana, formalista y como que Él es un Padre muy duro, hermanos, muy agresivo. Eso es lo que el legalismo ofrece. Si no haces, Dios no te ama. Hermanos amados, en los días pasados les decía, soy tan amado como Pablo. Y dirías, qué presumido, hermano Charlie, tú también. Soy tan amado como un mártir de los peores, como Jos que fue quemado. Soy tan amado como Esteban lapidado. No únicamente niños muerto a piedras, sino un hueco de 2 metros, piedras hasta cubrir su cabeza y después la cabeza sola a piedra. Soy tan amado como alguien que proclamó a Cristo y pidió perdón por ellos. Soy tan amado por el Padre, porque si yo te pregunto, ¿a qué hijo amas más? Probablemente tú dirás, bueno, tengo más comunión con un hijo que con otro, me relaciono, somos parecidos, pero ¿te atreverías a decirme que amas más a un hijo que a otro? No, hermanos, amamos a nuestros hijos por igual, aunque son diferentes, y puede que la relación sea diferente. Hermanos, Él dice, puedo decirle con toda libertad, Abba Padre, clamamos Abba Padre. Hermanos, es muy fácil para nosotros ver al Señor Jesús relacionándose con el Padre. Y ayer terminaba con Juan 15 diciendo, así como el Padre me ama, yo los amo a ustedes. Entonces, imagina la relación del Padre con el Hijo. Dios Padre con Dios Hijo. El Padre con Jesús. Hermanos, naturaleza humana. ¿Cuál es la relación? Esa confianza bienaventurada, hermanos. Pues es la confianza que yo puedo tener para acercarme a Él. Y no debes sentirte indigno en acercarte a Dios por ningún motivo. No debes sentirte indigno. ¿Somos indignos? Sí, claro, hermanos. Somos indignos de que Cristo haya muerto por nosotros. Pero ahora que creen en Cristo, ahora somos las criaturas más dignas, porque Cristo nos ha hecho dignos por medio de Él. El Padre te escucha todo el tiempo. Si tú te levantas pronto cuando tu hijo cae de la cama, hermano, antes de que caigas, el Padre ya está ahí esperando para que sostenerte. Y ese es un privilegio enorme, hermanos, y solamente es por estar en Cristo. Tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre de manera que Cristo Jesús lo hace. ¿Y sabes cómo podemos tener ese privilegio? Solamente confiando que Él es mi Padre, no haciendo nada para lograr el favor. No somos los hijos incomprendidos que tratan de llamar la atención de su padre haciendo cosas, llamando su atención. No, hermanos, somos los hijos eternamente amados por lo que su unigénito Hijo Jesucristo hizo en nombre de nosotros, para bien nuestro, hermanos. Y esa confianza tengo con Él. Y esa confianza tienes que tener tú con Él también. Hermanos, en el mundo romano del primer siglo, un hijo adoptado era un hijo adoptado de forma deliberada por su padre adoptivo para que él pudiera tener su nombre y heredar sus bienes. En el mundo romano, en ese tiempo, no era inferior en estatus de comparación con un hijo que nacía de manera natural.
Hoy en día a veces ha cambiado eso, tal vez la actitud también del hijo que no quiere aceptar que cuando fue adoptado con amor, como un hijo igual, legítimo. Pero bajo la adopción romana, hermanos, la vida y la posición del hijo adoptada era increíble, porque aunque crees, un hijo adoptado podía tener en ocasiones la herencia que un hijo natural no tenía. ¡Wow! Hermanos, podrían heredar lo que el padre tenía, hermanos, en cuanto a lo que ejercía en su labor o en sus tierras. Y el hijo adoptado gozaba a veces más que un hijo que no era adoptado, sino era hijo natural. ¿Y qué habla esto a nosotros? Somos gentiles, no somos judíos. No somos el pueblo nacional de Israel, hermanos. Yo no tengo que ir a Israel para sentir la presencia de Dios, ni ir al muro de los lamentos a guardar mi cartita, ven Mesías pronto, y pegarme en la pared ahí, o poner una bandera aquí del pueblo de Israel. Mi Israel es Cristo y yo soy su cuerpo. Hermanos, yo tengo comunión con Él en todo momento, en todo lugar. Eso es increíble y eso es dado por el Espíritu Santo. Hermanos, y la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es el testimonio justamente del Espíritu Santo. El verso 16, fíjense ustedes lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes si eres hijos de Dios o no. El Espíritu mismo da testimonio, hermanos. ¿Cuál espíritu? La primera letra del Espíritu es mayúscula. Dios te da testimonio. ¿Crees que alguien pueda dejar de escuchar la voz de Dios? ¿No escuchamos un trueno, hermanos, un relámpago en la noche y sacude la casa y nos despertamos? Eso es algo que sucede dentro de este globo, que, hermanos, está en un infinito y parece una partícula de polvo flotando en la nada, y el infinito es infinito y el infinito habita dentro de Dios infinito. Y eso nos hace decir, wow, este relámpago, ¿lo escucharon? Allá en Monterrey, aquí en Chihuahua, sonó en todo Chihuahua. ¿Tú crees que la evidencia, hermanos, que da como testimonio Dios mismo a ti, sea escuchada? Tal vez no de voz. Yo soy de aquellos que no se atreven a decir Dios no puede hablar, porque es muy tremendo decir eso, hermanos. Hay quien sí dice Dios no habla solamente por aquí. Si esta es la palabra profética más segura, pero el decir Dios no puede, yo solamente diría Dios no puede pecar y negarse a Él mismo, pero Él puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Él es soberano, lo que Él quiera. Pero, hermanos, Él dice que da a nosotros testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no tengo que preguntarle a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos a mí, ¿crees que sea un cristiano? Porque probablemente yo lo veo como un cristiano, porque moralmente actúa como una persona que tiene temor de Dios, pero el único que sabe eres tú y Él. Tú y Él. Y la pregunta crucial es, ¿por qué crees que eres hijo de Dios? Y la respuesta aún de un niño convertido es, porque creo que Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados y que así el Padre me adoptara. Porque creo que Cristo resucitó de la muerte y con Él yo voy a resucitar. Ese es el testimonio que tengo que dar. Jamás, porque yo guardo los 10 mandamientos. Porque yo me congrego todos los días, porque yo leo la Biblia cada año 10 veces, porque nunca me he perdido una santa cena. Es más, nunca me he perdido un solo domingo de congregarme, nunca he dejado de hacer esto, siempre he combatido contra el pecado, no tomo, no fumo, no veo la televisión, no hago esto. Todo eso son justificaciones para tratar de decir algo, hermanos, que Dios no me está diciendo. Yo puedo sentir plena convicción porque es la misma voz estruendosa e insoportable, hermanos, de Dios diciendo a mi corazón, eres mi hijo. No tengo que preguntar, no tengo que esperar, hermanos, ver evidencias en mí, porque todo eso se resumiría en obras para poder decir, sí soy hijo de Dios. ¿Y cuánta moralidad no puede entrar en mis nuevos estatutos para decir, este sí se comporta como hijo, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí y este no? Cuando a veces gente muy humilde, muy introvertida, poco expresiva, está llorando de rodillas en la noche por haber cometido un pecado, está clamando al Señor porque su familia sea salvada en la madrugada,
está leyendo la Biblia con dificultad porque nunca estudió y nunca supo leer, pero está pidiendo a Dios, enséñame a leer tu palabra, con hambre, y nunca manifiesta tanto como otros que se mueven mucho de un lugar a otro y parece que son los más grandes santos. El Espíritu da testimonio a tu espíritu si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, porque es el Espíritu de Dios. En términos llanos, hermanos, el apóstol Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen su estatus debido a que el Espíritu Santo le testifica a su espíritu que así es. Eres mi hijo. ¿Qué te dice Dios a ti? Eres su hijo. Y si te preguntara yo, ¿por qué? ¿Cuál sería tu respuesta? No lo sé, ¿por qué? Pero sé que lo soy. Gloria a Cristo. No entiendo y aún lloro porque yo debería de ir al infierno, pero sé que lo soy. Pero si tu respuesta es por mi denominación, por mis obras, por mi bautismo, por mi arrepentimiento, por cualquier cosa, te tengo malas noticias. Es muy probable que no seas hijo de Dios porque entraste por la puerta equivocada. Y mencioné arrepentimiento, hermanos, pero quiero decirte algo. Ni por el arrepentimiento eres salvado, hermano. El arrepentimiento es un fruto también de tu salvación. Es un fruto del llamado que Él hace que voltees a verlo. El arrepentimiento no me salvará ni de un juzgado en un tribunal. Juez, me arrepentí. Oh, bien, vete a tu casa, no hay homicidio. No, hermanos, el arrepentimiento nos salva. Lo que salva es Cristo y su sangre. Y la fe en Cristo y su sangre me da a mí la certeza de que soy salvado solamente por eso. Por nada más. Y podrías decir que es muy fácil. Pues para nosotros lo es, pero para el Hijo de Dios no lo es, hermanos. Para el Hijo de Dios no lo es. Hermanos, si vamos al Salmo 22, yo quisiera solamente que viéramos ahí algo que es sumamente impactante. Es salmista, obviamente hay una historia aquí, el salmista está sufriendo terriblemente, pero mira por qué puede ser tan fácil para ti, para mí, ser salvo, ser hijo de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesús proféticamente a través de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras arameas las conoces. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor dice, en ti esperaron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Y qué dice el 6? Mas yo soy un gusano y no soy un hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendaba a Dios, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Después dice, desde el vientre de mi madre eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Es Jesús. Wow, qué fácil es la salvación para ti y para mí, hermano. Pero cuán costosa fue para el Señor. Hay un teólogo, hermanos, ustedes conocen, Juan Calvino, y él dice en esta porción, hermanos, en donde apúrate y socórreme, no es que ya termine pronto tú librándome, sino aplástame lo más pronto posible para que esto termine. Derrama toda tu ira sobre mí para que no quede ni una gota de ella y puedas quedar satisfecho. Satisface su justicia en este siervo tuyo, el siervo sufriente.
Hazlo, Señor, hazlo, estoy dispuesto. Cuando entendemos que Él hace todo, hermanos, nosotros podemos descansar bastante, bastante. La ley judía, hermanos, establecía que de la boca de 2 o 3 testigos todo tenía que ser establecido, dice Deuteronomio 17:6. Y aquí hay esos 2 testigos de nuestra salvación, nuestro propio testimonio y el testimonio del Espíritu Santo. Y en eso no puede haber duda, hermanos. Y qué alegría es leer que lo que me dice a mí ser hijo de Dios no es lo que yo hago, sino lo que yo escucho que el Espíritu Santo me dice y lo que yo sé de mí también. No por lo que yo haga o hice, sino por lo que Cristo hizo. ¿Tienes certeza de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Crees que Él murió por tus pecados de la manera en cómo la Biblia dice? ¿Crees que Él llevó toda tu iniquidad y que pagó tu deuda? No hay nada más que añadir, porque la obra del Señor es perfecta. Y por eso Él dijo, consumado es, nada más que añadir, nada más que añadir. Y lo mejor de todo, que esto me ayuda bastante a no creer, hermanos, en el abuso de la gracia para vivir en el pecado, es que si el Espíritu te guía, obviamente te guía en contra del pecado. Y cuando pecas, te guía al arrepentimiento y apartarte del pecado. Eso es la maravillosa obra de Dios, amados hermanos. El verso 17 en adelante, solamente los leeré, pero nos enfocaremos en la siguiente sesión, hermanos, porque quisiera correr un poco a los versículos, hermanos, 28 en adelante, para la siguiente sesión. Así que les pido, hermanos, que tomemos un tiempo de oración y también un breve descanso, pastor. ¿Sí? Ok. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, amado Señor, por ayudarnos a recordar, Señor, cuál es la evidencia, Señor, más poderosa de nuestra salvación. Amado Señor, conocemos la cruz, conocemos lo que ahí sucedió, conocemos, amado Dios, tu resurrección, Señor, conocemos, Padre Santo, Señor, lo que tu Hijo llevó y conocemos, precioso Señor y Salvador Jesucristo, lo que tú hiciste, Señor amado, en tu obra completa. Pero aún así, Señor, en la carne, en ocasiones, Señor, queremos poner yugos en nuestra espalda que no son ligeros. Queremos, Señor, ver otro tipo, Señor, de evidencias. O queremos esforzarnos con hacer cosas, Señor amado, que jamás obrarán, Señor amado, o añadirán más a tu obra. Y aquí está la verdad, Señor. Aquí está la verdad. Tu Hijo ha hecho la obra perfecta. Y tu Espíritu Santo nos das testimonio de esto. Esto, Señor, deja por completo abolida la esclavitud y el temor a la ley, y el temor que viene al pecar, como el deseo de huir cuando un hijo es descubierto en un pecado grave y que quiere huir de su casa como un adolescente rebelde. Tú, al contrario, nos llamas siempre a ti de vuelta, Señor, siempre intercediendo entre el Padre y nosotros, Señor, siempre recordándonos, hey, es cierto, no debes de continuar pecando, pero si has pecado, soy tu abogado para con el Padre. Y el Padre siempre recibiéndonos, mi Señor, por tus méritos. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú nos has dicho acá. Yo sé que no tengo que usar palabras persuasivas. Es tan clara tu palabra, Señor. Te doy gracias, mi Dios bendito, por todo, bueno y malo, Señor, y todas las cosas que han, Señor, pasado en nuestra vida, que nosotros en ocasiones pensamos que fue un error y perdimos el tiempo. La realidad, Señor, es que tú eres soberano y sabemos que no. Más al contrario, más gracias a ti, Señor, sean, porque habiendo estado perdidos, tú nos llamaste, Señor, y nos rescataste. Aún vivos, Señor, alabado sea tu nombre, para vivir el tiempo que nos resta, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.